6 de marzo, 1994. Un hombre sube a un escenario convencido de que su destino está asegurado. Baja de él sabiendo que acaba de perder todo. Entre esas dos realidades hay solo un discurso. 17 minutos que partieron la historia de un país en dos. Este no es un relato sobre balas. Es un relato sobre palabras que costaron más caro que cualquier traición. Porque a veces, en política, decir la verdad no te convierte en héroe. Te convierte en problema. Los próximos 25 minutos van a mostrarte algo que las crónicas oficiales nunca quisieron contar. Cómo un hombre que lo tenía todo decidió arriesgarlo por algo tan frágil como la dignidad. Y cómo el sistema que lo había creado decidió borrarlo de la ecuación sin hacer ruido, sin escándalo, solo con silencios que pesaban como sentencias. Si alguna vez te preguntaste por qué ciertos nombres desaparecen de la historia sin explicación, esta es una de esas historias. Y lo que descubrirás no es lo que pasó en una plaza llena de gente. Es lo que pasó en los salones vacíos, semanas antes, cuando alguien decidió que ese hombre ya no servía. Imagina que toda tu vida has caminado por un pasillo recto. Cada puerta que abres te lleva exactamente donde esperabas. Estudias en las mejores universidades. Trabajas con quienes mueven el poder. Asciendes sin hacer ruido, sin generar enemigos, simplemente siendo útil, siendo leal, siendo exactamente lo que el sistema necesita. Y un día, después de años de disciplina perfecta, te dicen, es tu turno. No es una pregunta, es una coronación. El país entero te mira como si ya fueras inevitable. Los noticieros deletrean tu nombre con familiaridad. Las encuestas te favorecen. La maquinaria se prepara para llevarte hasta el final. Y tú, por primera vez en tu vida, sientes algo que no estaba en el guión. Miedo. No miedo al fracaso. Miedo a que todo ese poder que te ofrecen signifique convertirte en algo que no reconoces. Porque mientras el mundo te ve subiendo, en tu casa algo se está rompiendo. Tu esposa está enferma. Gravemente enferma. Cada día que pasas en giras, en eventos, en fotos calculadas, es un día menos a su lado. Y tus hijos te miran con esos ojos que no entienden porque papá siempre está en otro lugar. Entonces empiezas a preguntarte algo peligroso. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena llegar al poder si para hacerlo tienes que perder lo único que realmente importa? Esa pregunta no debería existir en un sistema que se alimenta de obediencia. Pero una vez que nace, ya no puedes matarla. Y cuando un hombre que fue entrenado para obedecer empieza a cuestionar, el sistema lo nota. No con gritos, con miradas, con silencios que duran un segundo más de lo normal, con decisiones que empiezan a tomarse sin consultarlo. Porque en el lenguaje de poder, cuando dejas de ser el hijo predilecto, te conviertes en el riesgo. Y los riesgos, tarde o temprano, se neutralizan. Las crónicas lo describen como el candidato perfecto. Familia estable, educación impecable, carrera ascendente sin escándalos. Un hombre que parecía diseñado en laboratorio para ganar elecciones sin generar resistencia. Había nacido en el norte, en una de esas regiones donde el carácter se forja con sol y trabajo duro. Estudió en instituciones de prestigio. Amplió su formación en el extranjero. Regresó con el perfil exacto que un partido en proceso de modernización necesitaba. Alguien que hablara el idioma de los tecnócratas, pero que supiera conectar con la gente de a pie. Durante años fue útil. Arquitecto de campañas. Operador político. Presidente de partido en momentos clave. Luego vino el puesto que lo puso frente a la realidad más cruda del país. Secretario de Desarrollo Social. Ahí aprendió algo que no se enseña en las universidades de élite. Que las cifras pueden ser hermosas en los informes presidenciales, pero que los rostros del hambre no desaparecen solo porque un decreto lo ordene. Visitó comunidades olvidadas. Escuchó historias que no llegaban a los noticieros. Y algo dentro de él empezó a moverse. No era rebeldía, era empatía. Y la empatía, en ciertos contextos, puede ser tan peligrosa como la traición. Pero por fuera todo seguía perfecto. Las encuestas lo favorecían. Los medios lo trataban con deferencia. El aparato estaba listo para empujarlo hasta la victoria. Y entonces ocurrió algo que nadie podía controlar. En marzo de 1990, su esposa recibió un diagnóstico que partió su mundo privado en dos. Cáncer. Agresivo. Sin garantías. De pronto, el hombre que caminaba hacia la presidencia tenía que dividirse entre dos batallas. Una pública, llena de aplausos y promesas. Otra privada, llena de silencios nocturnos y decisiones imposibles. Hay algo que le pasa a un hombre cuando entiende que el tiempo ya no es infinito.
La política deja de ser un juego elegante y se convierte en una carrera contra el reloj. Y empiezas a preguntarte qué vas a dejar cuando todo termine. ¿Un cargo? ¿Una fotografía en los libros de historia? ¿O algo más profundo, más humano, más verdadero? Esa pregunta lo acompañó durante meses. Y lo que vino después, lo que hizo frente a miles de personas un día de marzo, fue la respuesta. 6 de marzo de 1994. El monumento a la revolución como escenario. Miles de militantes esperando el discurso correcto. El discurso que celebrara los logros. El discurso que prometiera continuidad. El discurso que un heredero debía pronunciar para demostrar que estaba listo para recibir las llaves de poder. Pero cuando subió al templete, algo había cambiado en su mirada. No era el mismo hombre que había aceptado la candidatura meses atrás. Este hombre había pasado demasiadas noches en hospitales. Había visto demasiada injusticia de cerca. Había entendido que si llegaba a poder sin decir lo que realmente pensaba, se convertiría en uno más de los que administran el silencio. Y entonces habló, no como candidato, como ser humano. Describió un país herido, un país con hambre, un país con sed de justicia. Palabras que para la gente común sonaban a esperanza. Para quienes lo habían creado, sonaban a traición, porque no estaba señalando a la oposición. Estaba señalando hacia adentro. Habló de agravios, de distorsión de la ley, de arrogancia institucional. En un México que acababa de entrar a los tratados comerciales más importantes de su historia, que vendía al mundo una imagen de estabilidad y modernidad, él puso sobre la mesa lo que el poder quería esconder. La pobreza estructural, la desigualdad enquistada, la simulación democrática. Muchos se preguntan si ese discurso fue un acto de valentía o una sentencia autoimpuesta. Las crónicas sugieren que después de pronunciar esas palabras, la temperatura en los círculos de poder cambió de inmediato. No hubo gritos, no hubo comunicados airados. Hubo algo mucho más peligroso, un enfriamiento, una distancia. Ese tipo de silencio que en política funciona como amenaza sin necesidad de palabras. Porque cuando un sistema construido sobre obediencias escucha a uno de los suyos cuestionar las reglas, interpreta eso de una sola manera, como ruptura. Existen registros de reuniones tensas en los días posteriores, de conversaciones ásperas entre quienes operaban el poder real, de un nombre que empezó a circular en voz baja como alternativa. Otro hombre, otro perfil, alguien que no había pronunciado discursos incómodos, alguien que todavía sabía su lugar. Y cuando un sistema empieza a fantasear con reemplazarte, ya no eres el elegido, eres el obstáculo. Y los obstáculos, en ciertos contextos, se retiran. No siempre con escándalo, a veces simplemente dejándolos caminar solos, sin protección, sin blindaje, hasta que algo inevitable ocurre. Las fuentes cercanas hablan de un cambio sutil pero definitivo en la atmósfera de la campaña. Presupuestos que no llegaban a tiempo. Equipos que se reducían sin explicación. Seguridad que de pronto parecía menos rigurosa. Y el candidato, ingenuo o esperanzado, creyó que podía protegerse con la gente. Que si hablaba claro, el país lo abrazaría y el sistema no se atrevería. Creyó que la popularidad era un escudo. No entendió a tiempo que en ese tipo de juegos, la popularidad no protege. Solo hace más evidente el problema. 23 de marzo de 1994. Lomas Taurinas, Tijuana. Un mitin en un barrio pobre. Un escenario improvisado. Multitud apretada en un espacio que no fue diseñado para contenerla. Calles estrechas. Salidas limitadas. Y en medio de todo eso, un candidato bajando del templete para tocar a la gente, para demostrar cercanía, para hacer lo que los manuales de campaña dicen que un político debe hacer, conectar. Pero algo en ese escenario no encajaba. Quienes estuvieron ahí recuerdan una sensación extraña, una protección que parecía estar presente pero que no lo estaba del todo. Cuerpos de seguridad mezclados con equipos civiles. Una organización que lucía más caótica de lo normal. Y un detalle que años después muchos señalarían como evidencia de algo más profundo. La música, ensordecedora. Un volumen tan alto que convertía cualquier grito en ruido inaudible. Perfecto para festejar. Perfecto también para disolver el instante exacto en que algo irreversible ocurre. El candidato avanza entre manos extendidas. Sonríe. Saluda. Acepta abrazos. Y en algún punto de ese pasillo humano, aparece un rostro. Un joven. 20 y tantos años. Las versiones oficiales lo describirán después como un individuo solitario. Sin conexiones. Sin motivos claros.
El loco perfecto para cerrar un caso rápido. Pero en ese momento, en medio del caos, nadie piensa en versiones oficiales. Solo se escucha el estruendo de la música. Y luego, 2 explosiones secas que rompen el aire. 17 horas con 12 minutos. Un hombre cae. La multitud tarda un latido en entender. Luego estalla. Gritos. Empujones. Confusión. Hay quienes juran que escucharon la frase "lo mataron" antes de ver cualquier cosa. Como si la sentencia ya estuviera esperando desde antes. El joven es atrapado entre manos furiosas. Lo golpean. Lo arrastran. Hay un intento desesperado de mantenerlo con vida. No por compasión. Para que hable. Para que señale. Para que no se convierta de inmediato en un punto final sin explicaciones. El candidato es trasladado de urgencia. Afuera, el país se paraliza frente a las pantallas. Adentro, en pasillos con olor a desinfectante, se libra otra batalla. Una que no tiene narrador. Solo decisiones rápidas. Solo relojes que no se detienen. Y lejos de ahí, en otro lugar, una mujer enferma recibe la noticia que parte su mundo en 2. En la Ciudad de México, 2 niños esperan a su padre sin saber que la historia acaba de convertirlos en huérfanos antes de que puedan pronunciar la palabra. Esa noche, el magnicidio no termina cuando se apagan las cámaras. Ahí empieza. Empieza cuando el país busca sentido y el poder ofrece una versión rápida para que nadie mire demasiado cerca. Empieza cuando el miedo se instala en la casa de una viuda y le susurra que el peligro no se fue con las balas, que apenas cambió de forma. La noche del 23 de marzo, antes de que el cuerpo llegara a la morgue, el relato oficial ya estaba listo. No hubo duda, no hubo matices. Un solo tirador. Un acto individual. Un joven obrero inestable sin conexiones ni cómplices. El caso debía cerrarse rápido. México debía seguir adelante. El sistema no podía permitirse otra cosa. Pero la realidad no cooperó. Las primeras grietas aparecieron en las imágenes. El joven detenido en la plaza no se parecía al joven presentado días después ante la prensa. El rostro hinchado del primer video contrastaba con el hombre de cabello militar y respuestas ensayadas que apareció después. Para millones, no era el mismo. Y esa duda, una vez sembrada, ya no pudo arrancarse. Luego vinieron los cambios de fiscales. 4 en menos de 2 años. Cada uno con una teoría distinta. Cada uno contradiciendo a la anterior. Si la verdad era tan clara, muchos se preguntaron, ¿por qué necesitaba tantas correcciones? En ese caos apareció un nombre que el gobierno jamás quiso pronunciar por mucho tiempo. Un operador menor de partido en Baja California. Sin poder. Sin protección. Fue detenido como presunto segundo tirador. La acusación era grave. Introducía la idea de un complot, pero lo reducía a peones descartables. Pasó 18 meses en prisión. Ahí, según su propio testimonio, fue sometido a trato cruel. Golpes, descargas, amenazas, todo para que firmara una confesión que nunca pudo sostener ante un juez. Al final fue liberado por falta absoluta de pruebas. Salió libre, pero destruido. Murió años después, enfermo y empobrecido, convertido en otro rastro invisible del caso. Y mientras eso ocurría, otro personaje desaparecía de la escena con velocidad sospechosa. Un agente activo de inteligencia presente en Lomas Taurinas, con evidencia que lo vinculaba al lugar. Detenido brevemente, liberado de inmediato, sin proceso, sin explicación pública, sin consecuencias. Ese detalle fue enterrado durante décadas. La investigación se convirtió en simulación. Las pruebas se fragmentaron. Los expedientes se sellaron. Los testimonios incómodos fueron desacreditados. El mensaje era claro. El caso no debía avanzar. Debía agotarse. Y el cansancio social funcionó como estrategia. Pero hubo alguien que no aceptó el cierre artificial. Ella, la esposa. Mientras el aparato del Estado construía su verdad, ella empezó a construir la suya. Sin conferencias. Sin micrófonos. Con libretas. Con nombres. Con fechas. Con memoria. Sabía que el responsable visible no había actuado solo. Lo sabía porque conocía el sistema desde dentro. Porque había visto el miedo en los ojos correctos. Porque había escuchado los silencios equivocados. Después del entierro, cuando los reflectores apagaron y el país empezó a acostumbrarse a seguir sin respuestas, comenzó la etapa más peligrosa. No fue el duelo. Fue el silencio impuesto. Ella no era una figura decorativa. Economista de formación. Mente estructurada.
Carácter firme. Durante años había acompañado a su esposo en reuniones donde se hablaba sin grabadoras. Conocía nombres, tensiones internas, traiciones que no aparecían en los periódicos. Por eso, cuando él cayó, el problema no era solo que quedara una viuda, era que quedaba una testigo. Desde los primeros días dejó claro que no aceptaba la versión del asesino solitario. No gritó, no acusó públicamente. Hizo algo peor para quienes necesitaban cerrar el caso. Empezó a preguntar. Pidió expedientes. Pidió acceso a informes médicos. Preguntó por la seguridad. ¿Por qué se había reducido el cerco? ¿Por qué ciertos nombres desaparecían de los reportes? ¿Por qué las decisiones se habían tomado con tanta prisa? Cada pregunta era una incomodidad. Cada silencio, una confirmación. Entonces vino el primer cerco. Llamadas que se cortaban. Visitas de cortesía que no traían consuelo, sino advertencias veladas. Gente que de pronto dejaba de contestar. Ella empezó a entender que el peligro ya no estaba en la calle. Estaba en el aislamiento. En convertirla en una figura incómoda. Enferma. Sola. Cansada. Su estado de salud empeoraba. El cáncer avanzaba. Las quimioterapias la debilitaban físicamente, pero no mentalmente. En esos meses, según testimonios posteriores, comenzó a escribir apuntes sueltos. Fechas, nombres, frases que había escuchado antes del desenlace fatal y que ahora cobraban otro sentido. Ese cuaderno del que hablaron amigos cercanos nunca apareció oficialmente. Se esfumó como tantas otras piezas. En medio de ese clima ocurrió uno de los momentos más tensos. El contacto directo con quien había sido el arquitecto del ascenso de su esposo. No fue una escena pública. Fue una conversación áspera, cargada de reproches contenidos. Ella no pidió favores. Exigió respeto. Exigió que no se usara el nombre de su esposo como pieza más del ajedrez político. También tomó decisiones simbólicas pero profundamente políticas. Controló el acceso al duelo. Vetó presencias. Marcó límites. En un sistema acostumbrado a disciplinar incluso la muerte, ese gesto fue leído como provocación. La respuesta fue más presión. Le recomendaron descansar, guardar silencio, pensar en sus hijos. No te conviene, le dijeron más de una vez. El mensaje siempre era el mismo aunque cambiara el tono. El caso ya estaba cerrado. El país necesitaba estabilidad. Remover el pasado solo traería más dolor. Lo que no decían era para quién. Ella empezó a vivir rodeada de precauciones. Cambió rutinas. Redujo apariciones públicas. No por miedo personal, por algo más profundo. Sabía que cualquier palabra suya podía tener consecuencias. No para ella, para sus hijos. 2 niños que de pronto se habían convertido en herederos de un apellido peligroso. En entrevistas privadas llegó a decir que no le temía al desenlace, que lo único que le aterraba era dejar a sus hijos expuestos. Esa frase explica todo lo que vino después. Redujo declaraciones, guardó papeles, confió solo en un círculo mínimo, y aún así no dejó de pensar que la verdad debía sobrevivirla. Pero el cuerpo no acompañó. Noviembre de 1994, 8 meses después del desenlace en Lomas Taurinas, ella fue hospitalizada por última vez. El desgaste emocional había acelerado lo inevitable. Murió joven. Demasiado joven para cargar con tanta historia. Su partida pasó casi desapercibida en un país que ya había cambiado de presidente y de prioridades. El nuevo mandatario no asistió al funeral. El gesto fue leído como lo que era. Un cierre político. Un punto final simbólico. Con ella se cerró la última puerta incómoda. Sin su voz, el expediente quedó huérfano. Los archivos se sellaron. Las líneas de investigación se diluyeron. El país aprendió a convivir con la idea de que nunca sabría toda la verdad, y el sistema respiró aliviado. Para sus hijos, la historia no terminó ahí. Crecieron lejos del ruido, protegidos por familiares que entendieron que el apellido era un peso y una amenaza. Crecieron escuchando fragmentos, silencios, miradas que decían más que las palabras. Crecieron con una herencia extraña, no la del poder, la de la ausencia. 30 años no borran un disparo. No limpian la sangre del asfalto. No devuelven las palabras que nunca pudieron decirse. 30 años solo acomodan el silencio. En ese silencio creció el niño de 8 años que una tarde de marzo dejó de tener padre y empezó a cargar con un apellido convertido en herida nacional. Creció lejos del centro de poder, protegido por una familia que entendió algo esencial. Para sobrevivir había que apartarlo del ruido.
del rencor, de la tentación de convertir el dolor en bandera. Mientras el país discutía teorías y conspiraciones, él aprendía a vivir sin respuestas. Aprendía que la ausencia también educa, que hay silencios que no se llenan con discursos. Durante años evitó el tema, no por miedo, por respeto. Sabía que el caso de su padre no le pertenecía solo a él, sino a un país entero. Y también sabía que usarlo como capital político habría sido la traición más fácil, la que muchos esperaban, la que nunca eligió. Cuando finalmente entró a la política, lo hizo por otra puerta, no por la de la venganza, no por la del ajuste de cuentas. Lo hizo hablando de lo mismo que su padre había dicho aquel 6 de marzo. Hambre, justicia, dignidad, como si el discurso interrumpido necesitara una segunda voz para seguir caminando. En 2024 hizo algo que nadie anticipó. Pidió públicamente el indulto para quien, según la versión oficial, apretó el gatillo. La reacción fue inmediata. Indignación, confusión, acusaciones de traición. La respuesta no fue política, fue íntima. Mi venganza será mi perdón. Una frase heredada, no como consigna moral, como límite personal. Explicó que mantener a un hombre envejeciendo en prisión no sanaba al país, que la herida no estaba en una celda, sino en la verdad fragmentada, en los archivos cerrados, en las preguntas que nadie quiso responder. No pidió olvido, pidió cierre. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. El perdón no absuelve al sistema, no limpia las omisiones, no resuelve las contradicciones, no explica los cambios de versión, los expedientes perdidos, los nombres que nunca fueron llamados a declarar. El perdón no sustituye la justicia, solo evita que el odio siga dictando el futuro. En el fondo, el gesto fue una acusación silenciosa, porque perdonar al ejecutor visible pone el foco en lo invisible, en quienes diseñaron el escenario, en quienes se beneficiaron, en quienes aprendieron que en ciertos países el poder no siempre necesita dar órdenes explícitas. A veces basta con retirar protección. Esta historia no termina con una tumba doble en el norte. Termina cada vez que alguien repite aquella frase que incomodó al sistema. Veo un país con hambre y sed de justicia. 30 años después sigue siendo verdad. Un hombre murió por decirlo. Su esposa murió intentando proteger esa verdad. Su hijo eligió otra forma de sostenerla. Sin gritos, sin armas, sin mártires nuevos. Tal vez esa sea la redención más incómoda de todas. No la que castiga, sino la que obliga a mirar de frente. No la que cobra cuentas, sino la que deja sin excusas. Porque mientras haya hambre de justicia, la historia no está cerrada. Solo está esperando a que alguien se atreva a continuarla sin repetir la violencia. Si crees que su reacción fue un acto de fortaleza, deja un comentario. Si piensas que hay preguntas que aún merecen respuestas, suscríbete. Porque hay silencios que duran 30 años. Pero ningún silencio dura para siempre.